Dicen que la peor condena no siempre son las cadenas, a veces el verdadero castigo es el desprecio de quienes deberían amarte. Eso lo supo una joven noble, rechazada por su propio padre, humillada por su cuerpo y entregada como si fuera un objeto a un guerrero apache. Todos pensaron que él la rechazaría, que la vería como un peso, pero se equivocaron. Porque aquel hombre, marcado por la dureza de la vida, le dio lo que nadie jamás le había dado: respeto, ternura y un amor capaz de sanar sus heridas más profundas. Dicen que las peores heridas no siempre las causa una espada. A veces, el desprecio de la propia sangre duele mucho más. Isabela, hija de un noble terrateniente, había crecido entre muros de piedra y banquetes, pero nunca conoció el sabor del cariño verdadero. Desde niña, su cuerpo robusto la convirtió en el blanco de burlas. Las doncellas cuchicheaban a su paso, los jóvenes de su clase la miraban con burla disfrazada de cortesía, y hasta su propia familia la señalaba como la vergüenza del linaje. Su madre, orgullosa y fría, jamás la defendió, decía que las mujeres valiosas debían ser delicadas y esbeltas, y que Isabela era una mancha imposible de ocultar. Su padre, el conde, veía en ella un estorbo, mientras sus otros hijos eran motivo de orgullo. Isabela era la constante recordación de que no todos los regalos de la vida se podían presumir. Los años pasaron y en lugar de suavizarse, el rechazo creció. Cada baile en el salón de la corte era un tormento, las risas apagadas cuando ella intentaba moverse, los comentarios venenosos escondidos tras abanicos, las miradas de lástima de las otras damas. Una y otra vez escuchó lo mismo: nadie querrá casarse con ella. Hasta que un día su padre, harto de lo que llamaba su deshonra, tomó una decisión cruel. Lo anunció sin pestañear frente a sirvientes y familiares: si nadie la quiere en nuestra nobleza, que se la lleven los salvajes. Isabela se quedó helada, no entendía lo que estaba oyendo, hasta que escuchó con claridad el plan. Su propio padre había decidido entregarla como castigo a un guerrero apache que rondaba los límites de las tierras. Para el conde, aquello era una forma de deshacerse de ella y al mismo tiempo enviar un mensaje a su gente. Él no cargaba vergüenzas. La noticia se extendió como fuego en la aldea. Murmullos corrían por los pasillos y plazas. ¿Escuchaste? La hija del conde será dada a un apache. Algunos lo celebraban como un chisme sabroso, otros lo repetían con asombro, pero ninguno con compasión. Isabela pasó noches enteras sin dormir, llorando en silencio. No solo la entregaban a un destino desconocido, sino que lo hacían como si fuera una moneda de cambio, como si no fuera más que un objeto sin valor. Llegó el día de la entrega. El conde reunió al pueblo en la plaza principal, como si se tratara de un espectáculo. Ordenó que vistieran a su hija con sus mejores ropas, no por dignidad, sino para dejar en claro que ni siquiera con seda y joyas ella podía ocultar lo que, según él, era su vergüenza. Isabel avanzó entre la multitud con el rostro cubierto de lágrimas. Podía sentir cómo las miradas la atravesaban, cómo las risas contenidas la empujaban más fuerte que los guardias que la escoltaban. Nunca se había sentido tan sola, tan despojada de humanidad. Y entonces lo vio. El guerrero apache se abrió paso entre la gente. Era alto, de piel curtida por el sol, con el cabello oscuro recogido en largas trenzas adornadas con cuentas de hueso. Su pecho desnudo mostraba cicatrices de batallas pasadas, y en su mirada había una dureza que imponía respeto. Caminaba con la calma de quien no teme a nada ni a nadie. La multitud contuvo el aliento. Aquellos hombres y mujeres que solían burlarse de Isabela ahora se encogían ante la presencia de aquel salvaje. El conde, en cambio, sonrió satisfecho, creyendo que había encontrado la solución perfecta a lo que consideraba un problema. «Aquí la tienes», dijo con voz seca, entregando a su hija como quien entrega un animal de carga. «Es tuya. Haz con ella lo que quieras». Isabela bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la humillación. Esperaba ver desprecio en los ojos del apache, quizás incluso burla, pero en su lugar encontró algo que no esperaba: silencio. Él la observó por unos segundos, y aunque no sonrió ni habló, tampoco mostró repugnancia. Simplemente extendió la mano para que caminara con él. Ese gesto tan sencillo la desconcertó. La multitud empezó a murmurar, ansiosa de presenciar cómo aquel hombre la arrastraba sin miramientos. Pero el apache no la jaló ni la empujó. Caminó a su lado, como si ella tuviera la opción de seguirlo o no. Isabela tragó saliva.
No tenía elección, lo sabía. Sin embargo, había algo en la forma en que aquel guerrero la miraba que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no era un objeto, sino una persona. El camino hacia lo desconocido había comenzado, y aunque su padre creyó que la había condenado a la vergüenza más grande de su vida, Isabela aún no sabía que ese mismo acto de desprecio sería el inicio del amor más inesperado y profundo que jamás conocería. La plaza del pueblo se había llenado como si se tratara de un espectáculo festivo. Hombres, mujeres y niños se apretujaban para ver con sus propios ojos lo que corría de boca en boca desde hacía días. La hija del conde sería entregada a un apache. Algunos habían dejado sus trabajos, otros habían venido desde aldeas cercanas, atraídos por la curiosidad morbosa de presenciar una humillación pública. Las campanas repicaban, no para celebrar, sino para anunciar el acto como si fuera un juicio. El conde, vestido con su mejor capa, se colocó en el balcón central de la casa comunal. Su mirada altiva recorría a la multitud que aguardaba ansiosa, y sus labios se curvaron en una sonrisa de falsa solemnidad. Para él, aquel día no era de vergüenza propia, sino de purificación. Se deshacía de la hija que consideraba un estorbo. En el interior, Isabela temblaba. Las doncellas habían sido ordenadas a vestirla con telas finas y adornarla con joyas, como si con eso se pudiera maquillar el motivo real de aquel acto. Le ajustaron un corsé con brutalidad que apenas le dejaba respirar y cubrieron sus brazos con encajes que raspaban su piel. Cada tirón de las criadas iba acompañado de risas disimuladas, cuchicheos que ella alcanzaba a escuchar. De nada servirá el vestido, sigue siendo la misma. Cuando las puertas se abrieron, un murmullo recorrió la plaza. Isabela apareció escoltada por 2 guardias. El sol de la tarde cayó sobre ella como un juicio divino. Caminaba con pasos torpes, cabizbaja, intentando ignorar los comentarios hirientes que se filtraban entre la multitud. Ahí viene la vergüenza del conde. ¿Quién iba a querer semejante carga? Al menos servirá para algo, aunque sea entre los salvajes. Cada palabra era como un cuchillo en el pecho de Isabela. Apretó los labios para contener las lágrimas, pero no podía ocultar el temblor de sus manos. En ese instante deseó desaparecer, que la tierra se abriera bajo sus pies y la devorara. El conde levantó una mano para silenciar al pueblo. Su voz retumbó con arrogancia. Hoy me despojo de la carga que por años mancilló mi nombre. Hoy entrego a esta mujer al destino que merece, porque en mi casa no hay lugar para la deshonra. Las palabras resonaron como un trueno. La multitud estalló en murmullos y algunos hasta aplaudieron. Era la confirmación de lo que todos sabían, que Isabela no era más que una vergüenza para su padre. Entonces apareció él. El guerrero apache cruzó la plaza con pasos firmes, abriéndose camino entre la multitud que se apartaba con miedo. Era un hombre imponente, de mirada dura y espalda ancha, con el cabello largo trenzado adornado con cuentas y plumas. Llevaba una lanza que brillaba bajo la luz del sol, y en su pecho desnudo se marcaban cicatrices de viejas batallas. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Los que minutos antes reían y murmuraban, ahora contenían la respiración. Aquella figura era la encarnación de la fuerza indómita de las montañas, del enemigo que tantos temían en secreto. El conde, con fingida seguridad, extendió un gesto hacia su hija. «Aquí la tienes», dijo con voz seca y arrogante. «Llévatela, es tuya». Isabela bajó la mirada. Esperaba sentir el tirón de un brazo rudo, el desprecio en los ojos del hombre que ahora era su dueño. El silencio pesaba tanto que podía escuchar su propio corazón golpear en el pecho. Pero lo que ocurrió la descolocó por completo. El apache no la jaló ni la arrastró, no la miró con burla ni con desprecio. Se limitó a observarla en silencio, con una mirada tan firme como el acero, pero sin crueldad. Tras unos segundos extendió la mano hacia ella, no como quien toma posesión de un objeto, sino como quien invita a alguien a caminar a su lado. La multitud se agitó confundida. ¿Por qué no la trataba como mercancía? ¿Por qué no la humillaba como todos esperaban? Algunos murmuraban que era parte de un ritual, otros simplemente no entendían. Isabela, con el alma rota, dudó en dar un paso. No tenía elección. Si se negaba, la vergüenza sería aún mayor. Si aceptaba, su destino quedaba sellado. Tragó saliva, tomó aire y finalmente colocó su mano en la de él. La piel del apache estaba áspera por el sol y la guerra, pero el contacto fue sorprendentemente firme y sereno. Ese simple gesto la estremeció.
Por primera vez en su vida, alguien la tocaba sin intención de herirla ni de ridiculizarla. El pueblo contuvo el aliento cuando ambos empezaron a caminar hacia la salida de la plaza. No hubo cadenas, no hubo empujones, solo dos figuras avanzando lado a lado, una mujer rota por dentro y un guerrero que, sin pronunciar palabra, ya había comenzado a cambiar su destino. El conde observaba desde su balcón, convencido de que había castigado a su hija con la peor condena imaginable. No podía sospechar que en realidad acababa de abrirle la puerta hacia la dignidad que jamás encontró en su propia casa. El eco de los murmullos del pueblo quedó atrás, mientras los pasos del caballo apache levantaban polvo sobre el camino. El sol de la tarde bañaba las colinas y con cada metro que se alejaban, Isabela sentía que dejaba atrás no solo su aldea, sino toda la vida que había conocido. Montaba detrás del guerrero, aferrada con torpeza a su espalda, temblando más por la incertidumbre que por el movimiento del animal. Su mente era un torbellino. ¿Qué sería de ella en tierras salvajes? ¿Se convertiría en esclava? ¿Sería tratada peor que como la había tratado su padre? Nadie le había explicado nada, solo sabía que su vida ya no le pertenecía. El guerrero, en cambio, parecía imperturbable. Su postura erguida, sus manos firmes sobre las riendas, la calma de su respiración, todo en él transmitía seguridad. No había pronunciado palabra desde que abandonaron la plaza y aunque su silencio la intimidaba, también despertaba en Isabela una extraña sensación. Por primera vez en mucho tiempo, no era objeto de risas ni insultos. El paisaje cambiaba lentamente. Los campos fértiles que rodeaban la aldea dieron paso a colinas áridas, con cactus y arbustos retorcidos que parecían resistir al sol con fiereza. En la distancia, montañas rojizas se erguían como murallas eternas, guardianas de un mundo que ella desconocía. ¿A dónde me llevas?, se atrevió a preguntar en voz baja, aunque no esperaba respuesta. El guerrero giró levemente el rostro. Sus ojos oscuros y serenos la miraron apenas un instante antes de volver al frente. «A mi hogar», respondió en un español entrecortado pero claro. El corazón de Isabela dio un vuelco. Hogar. Esa palabra tan sencilla le parecía lejana. Ella nunca había tenido uno de verdad, aunque vivió en un palacio. Su casa había sido un lugar de desprecio, de humillaciones, de soledad. El viento soplaba con fuerza, levantando mechones de su cabello y polvo que se pegaba a su vestido. Se sentía fuera de lugar, una figura torpe en medio de la inmensidad del desierto. Y sin embargo, algo en aquel paisaje le resultaba extrañamente liberador. Nadie la señalaba allí, nadie reía de ella. El silencio de las montañas era más amable que las voces de su pueblo. El viaje duró horas. Cuando el sol comenzó a hundirse tras el horizonte, el guerrero detuvo al caballo junto a un arroyo estrecho. Bajó con agilidad y sin brusquedad la ayudó a descender. Sus manos fueron firmes pero cuidadosas. Isabela evitó mirarlo a los ojos, temerosa de encontrar desprecio, pero lo único que halló fue serenidad. El apache recogió leña y encendió una pequeña fogata con movimientos rápidos y seguros. Luego le ofreció un trozo de carne seca y un cuenco improvisado con agua. Isabela lo aceptó con torpeza. Comió en silencio, consciente de que esa era la primera vez que alguien la alimentaba sin convertirlo en motivo de burla. Cuando la oscuridad cubrió el cielo, se recostó sobre una manta áspera que él había extendido cerca del fuego. El cansancio la vencía, pero su mente seguía inquieta. Observaba de reojo al guerrero, sentado con la lanza sobre las rodillas, vigilando el entorno como si el sueño fuera un lujo que no podía permitirse. En su pecho, la ansiedad luchaba contra un sentimiento desconocido, la sensación de estar por primera vez bajo la protección de alguien que no buscaba humillarla. El crujir del fuego y el murmullo del arroyo la arrullaron lentamente. Antes de cerrar los ojos, Isabela pensó en las palabras que él había dicho: «a mi hogar». ¿Podría ella, la hija despreciada de un conde, encontrar un hogar en medio de la tierra de quienes su gente llamaba salvajes? El destino, caprichoso como siempre, ya estaba escribiendo la respuesta. El amanecer trajo consigo un cielo rojo intenso que parecía anunciar un destino distinto. El caballo avanzaba con paso firme y mientras las montañas se abrían como gigantes vigilantes, Isabela divisó lo que parecía ser un pequeño asentamiento. El corazón le dio un vuelco. Allí, en medio del desierto, entre chozas de piel y madera, hileras de fogatas apagadas y niños corriendo descalzos, se levantaba el campamento apache.
No había torres de piedra ni muros como en su aldea, pero todo en aquel lugar respiraba fuerza y unidad. Al llegar a la entrada, varias miradas se clavaron en ella. Guerreros con lanzas se detuvieron en su trabajo, mujeres dejaron de moler el maíz y hasta los niños cesaron sus juegos. Los ojos de todos se enfocaron en la figura que descendía torpemente del caballo, una mujer blanca vestida con telas que desentonaban con la rudeza del paisaje, con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso. Isabela sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No necesitó escuchar palabras para saber lo que pensaban. Era una extraña, una intrusa, una carga. El guerrero apache, sin embargo, no vaciló, avanzó con paso seguro, sosteniéndola del brazo, y con voz grave dijo en su lengua: «Está bajo mi protección». Las reacciones fueron diversas. Algunos murmuraron, otros se limitaron a observar en silencio. Una mujer mayor, de cabello gris trenzado, la miró con desconfianza y chasqueó la lengua. Un joven guerrero soltó una carcajada burlona y otros asentían con gesto serio, respetando la decisión de Takoda, pues así se llamaba. Isabela tragó saliva, sintiendo la vergüenza subirle por la garganta. No era la primera vez que se encontraba bajo miradas de juicio, pero esta vez el peso era distinto. No la despreciaban por ser hija de un noble, sino por ser alguien ajeno, alguien que no pertenecía. Takoda la llevó hacia una de las chozas más cercanas y le señaló la entrada. Dentro había apenas una manta extendida en el suelo, una vasija de barro y un pequeño fuego apagado. Para alguien acostumbrada a los salones de piedra, aquello era pobreza absoluta. Pero en el silencio de esa choza había algo que nunca encontró en su palacio: paz. Cuando salió, varias mujeres se acercaron con curiosidad. Una de ellas, joven y de mirada intensa, le tendió un cuenco con agua. Isabela lo tomó con ambas manos, sorprendida. Nadie le dijo nada, pero tampoco la insultaron. Esa simple diferencia fue suficiente para arrancarle un nudo en la garganta. La vida en el campamento comenzaba a desarrollarse frente a ella. Hombres salían a cazar, mujeres organizaban el alimento, niños jugaban a lanzar pequeñas flechas improvisadas. Todo tenía un ritmo propio, un orden que no necesitaba gritos ni cadenas. Isabela sintió entonces una punzada en el corazón. Había crecido creyendo que era menos que todos, un estorbo. Pero allí, aunque la miraban con recelo, nadie la señalaba como inútil. Nadie se reía de su cuerpo ni de su torpeza. Por la tarde, Takoda regresó con un trozo de carne asada. Se lo ofreció en silencio. Ella lo tomó con manos temblorosas y por primera vez lo miró directamente a los ojos. Había en ellos algo extraño, firmeza, sí, pero también respeto. Ese respeto que nunca había sentido ni siquiera en su propia casa. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas que parecían infinitas, Isabela comprendió que había entrado en un mundo completamente distinto. No sabía si sobreviviría, si sería aceptada o si acabarían expulsándola. Pero algo en su interior, algo que nunca antes había sentido, le susurraba que aquel lugar tan ajeno y tan duro podía convertirse en el hogar que siempre. El amanecer llegó acompañado por el olor a humo de las hogueras y el murmullo de voces que llenaban el campamento. Isabela abrió los ojos lentamente, recostada en la manta áspera que le habían dejado en la choza. Por un instante creyó haber soñado, pero al escuchar las risas de los niños y el sonido metálico de los cuchillos contra la piedra, comprendió que su vida en la aldea había quedado atrás. Se incorporó con dificultad. La ropa de seda que su padre había obligado a ponerle antes de entregarla ahora parecía un estorbo, sucia y fuera de lugar entre la sencillez de los apaches. Salió de la choza y encontró varias miradas clavadas en ella. Algunas eran de simple curiosidad, otras de recelo. Nadie la insultaba, pero tampoco la recibían con sonrisas. Se sintió torpe e inútil como tantas veces antes. El instinto la hizo bajar la cabeza, acostumbrada a que cualquier movimiento suyo fuera motivo de burla. Pero entonces escuchó la voz de Takoda. «Camina erguida», dijo en un español rudimentario, pero claro, «aquí nadie se ríe de ti». Isabela levantó la vista, sorprendida.
Takoda estaba de pie junto a la fogata central, rodeado de otros hombres que preparaban sus armas. Su rostro era serio, pero sus palabras tenían un peso extraño. No eran una orden cruel, sino un consejo firme. Ese mismo día, Takoda la condujo hacia un grupo de mujeres que molían maíz sobre grandes piedras planas. El sonido rítmico llenaba el aire y el olor a harina tostada se mezclaba con el humo de la leña. «Aprenderás», dijo él, y se apartó para dejarla con ellas. Isabela se sintió ridícula. Sus manos, acostumbradas solo a sostener abanicos y bordar telas, no sabían manejar la piedra ni la presión correcta. La masa se le escapaba entre los dedos, y su torpeza provocó risitas contenidas entre algunas jóvenes. Su rostro ardió de vergüenza. Estaba lista para escuchar las burlas crueles que tantas veces había soportado en su casa. Pero entonces una mujer mayor se acercó y en lugar de reírse colocó sus manos sobre las de ella, guiando sus movimientos. Así dijo en su lengua, sonriendo suavemente. Isabela se quedó sin palabras. Aquella simple corrección, hecha con paciencia, era algo que jamás había experimentado. En su casa, cada error suyo era motivo de humillación. Allí, en cambio, lo trataban como parte natural del aprendizaje. Al final de la tarde, con las manos enrojecidas y los brazos doloridos, había logrado moler suficiente maíz para una porción de pan. Cuando lo colocó junto a los demás, su corazón se llenó de una emoción desconocida. Por primera vez en su vida, algo hecho con sus propias manos tenía valor para otros. Takoda apareció de nuevo. Tomó un pedazo del pan, lo probó sin decir nada y luego asintió. «Bien», murmuró con voz grave. Esa única palabra fue como un bálsamo. Nadie nunca le había dicho que algo suyo estaba bien, ni su madre, ni sus hermanos, mucho menos su padre. Las lágrimas amenazaron con salir, pero esta vez no eran de dolor, sino de un alivio profundo. Esa noche, junto a la hoguera, Takoda le ofreció un cuenco con carne asada. Lo sostuvo en sus manos un momento antes de entregárselo, mirándola con seriedad. «Aquí comes como todos», dijo. Isabela lo aceptó y dio el primer bocado. El sabor era simple, pero se le quedó grabado como el más especial de su vida, porque no era la comida en sí, sino lo que significaba. Estaba sentada junto a ellos, no apartada en un rincón, no tratada como un estorbo. Antes de dormir, mientras miraba el cielo estrellado que se extendía infinito sobre el campamento, Isabela comprendió algo que la estremeció. En un solo día había recibido más respeto del que conoció en toda su vida en la nobleza. Y aunque aún no lo sabía, aquella sería apenas la primera chispa de un fuego mucho más grande, un fuego que con el tiempo se convertiría en amor. Le negaron. Los días en el campamento pasaron lentos al principio, como si el tiempo quisiera poner a prueba a Isabela. Para ella, cada amanecer era un reto. Despertar en un suelo duro, escuchar lenguas que no entendía y moverse entre miradas que aún oscilaban entre la curiosidad y la desconfianza. El vestido de seda que había llevado desde la entrega se volvió una carga absurda. Entre el polvo, el humo de las hogueras y las tareas que intentaba aprender, pronto quedó manchado y desgarrado. Una de las mujeres, Niyol, se compadeció y le entregó una prenda sencilla, hecha de piel suave y fibras de algodón. Isabela, aunque al principio se sintió incómoda al usar ropa de salvajes, terminó descubriendo que aquella túnica ligera la hacía sentirse más libre que todos los corsés y encajes que había sufrido en su vida anterior. La integración comenzó con pequeños pasos. Takoda, sin exigir ni humillarla, la animaba a participar en las tareas de la tribu. Aprendió a recoger leña, a encender fuego con piedras y a llevar agua desde el arroyo en vasijas pesadas que al principio apenas podía sostener. Sus torpezas eran evidentes. Varias veces tropezó y derramó el agua en el camino o dejó que el fuego se apagara por descuido. El recuerdo de su casa noble regresaba como un fantasma. En su antiguo mundo esos errores habrían sido motivo de risas crueles o castigos severos. Aquí, en cambio, solo recibía paciencia. Alguien la corregía con calma, alguien la animaba a volver a intentarlo.
Una tarde, mientras intentaba ayudar a las demás mujeres a tejer fibras, Niyol se sentó a su lado y le dijo con tono cálido: «Aquí nadie se burla de quien aprende, la tierra enseña y todos fuimos torpes alguna vez». Esas palabras resonaron en el corazón de Isabela. Por primera vez alguien reconocía su esfuerzo y no su fracaso. Los niños, más valientes que los adultos, fueron los primeros en aceptarla. Se acercaban a ella con risas, le ofrecían flores silvestres o corrían a su alrededor mientras jugaban. Una niña pequeña le tomó la mano un día y le preguntó algo en su lengua que Isabela no entendió, pero no importó. La sonrisa de la niña lo dijo todo. Takoda la observaba en silencio. Había en él un respeto que se manifestaba en los gestos más simples: dejarle espacio para equivocarse, ayudarla solo cuando era necesario, ofrecerle comida sin mirar su cuerpo con juicio. Ese trato comenzó a romper, poco a poco, la coraza de dolor que Isabela había construido durante años. Una mañana, Takoda la llevó al río. El agua cristalina corría entre las rocas y las aves cantaban en los árboles cercanos. Le entregó un pequeño cuchillo de piedra y señaló unos peces que nadaban cerca. «Inténtalo», dijo con su español entrecortado. Isabela abrió los ojos incrédula. Nunca había hecho algo parecido. Sus manos temblaban mientras sostenía el cuchillo, pero lo intentó. Falló varias veces, riéndose nerviosa, hasta que finalmente, con un movimiento torpe pero firme, logró atrapar un pez pequeño. Lo levantó con sorpresa y una carcajada se escapó de su boca. No recordaba la última vez que había reído sin miedo, sin sentir que alguien se burlaría de ella. Takoda la miró de reojo y por primera vez sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Ese momento quedó grabado en la memoria de Isabela. Era como si la vida le estuviera enseñando que no había llegado allí para ser esclava ni castigo, sino para descubrirse a sí misma. Al caer la noche, mientras compartían el pescado asado junto a la hoguera, Isabela pensó en lo irónico de su destino. Su padre la había entregado creyendo que la condenaba a la desgracia. Y sin embargo, entre aquellos a quienes llamaba salvajes, estaba empezando a descubrir algo que jamás conoció en los salones de mármol: dignidad, paciencia y la promesa de un nuevo comienzo. El viento del desierto soplaba con fuerza aquella tarde, levantando remolinos de polvo que parecían bailar en el horizonte. El campamento estaba más activo que de costumbre. Algunos hombres regresaban de la caza con presas colgando de los hombros, las mujeres encendían hogueras más grandes y los niños corrían entre risas. Para Isabela era un día más de aprendizaje, intentando integrarse en tareas que aún le resultaban extrañas, pero que ya no la llenaban de terror. Sin embargo, no todos estaban conformes con su presencia. Entre la tribu había voces que susurraban en contra. Un grupo de jóvenes guerreros murmuraba que la mujer blanca sería un estorbo, una boca más que alimentar. Otros decían que su cuerpo no era apto para la vida dura del desierto. Isabela lo notaba en sus miradas. No eran insultos directos como en su aldea, pero eran dudas que dolían igual. Aquella tarde, mientras intentaba llevar agua desde el río, tropezó en el sendero y derramó gran parte de la vasija. Dos jóvenes guerreros soltaron una carcajada y uno de ellos, con voz burlona, comentó en su lengua: «Ni siquiera sabe caminar con peso. ¿De qué servirá entre nosotros?». Isabela comprendió las palabras, aunque no dominaba el idioma, porque la burla es un lenguaje universal. Bajó la cabeza, el viejo reflejo de toda su vida, lista para aguantar el desprecio en silencio. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra se interpuso. Takoda estaba allí, con su lanza en la mano y los ojos encendidos como brasas. Avanzó hacia los jóvenes y habló con voz firme, su tono grave resonando en todo el campamento. «Ella no es una carga», dijo en su lengua apache, «es mi mujer». El silencio cayó de inmediato. Los murmullos se apagaron, los niños dejaron de correr y hasta las hogueras parecían escuchar. Los jóvenes guerreros bajaron la mirada, intimidados por la fuerza en la voz de Takoda. Isabela levantó lentamente el rostro, incrédula. Su mujer,
El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salirse. No sabía si Takoda lo había dicho por respeto, por costumbre tribal o por convicción, pero esas palabras eran más que un título, eran un reconocimiento que nunca había tenido en su vida. Mientras todos observaban, Takoda se inclinó y recogió con sus propias manos la vasija caída, la levantó y la colocó de nuevo en los brazos de Isabela, mirándola a los ojos con una seriedad que desarmaba. «Camina conmigo», dijo en voz baja, esta vez en español torpe, pero suficiente para que ella entendiera. Isabela tragó saliva y dio un paso a su lado. El peso de la vasija ya no parecía tan grande, porque lo llevaba junto a él. Caminó erguida, con el rostro en alto, y sintió cómo las miradas del campamento habían cambiado. Algunos la miraban aún con duda, pero nadie volvió a reírse. Esa noche, el fuego iluminaba los rostros de todos reunidos en círculo. Mientras compartían la carne de la casa, Isabela se sentó junto a Takoda, no detrás ni apartada. Varias mujeres le ofrecieron porciones de comida sin burlas ni gestos de rechazo. Poco a poco la aceptación empezaba a abrirse paso. Cuando la luna estuvo alta, Takoda le habló con voz tranquila. «En tu pueblo te despreciaron. Aquí no permitiré eso. Aquí eres parte de nosotros». Las lágrimas llenaron los ojos de Isabela, pero no eran de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de algo que nunca había sentido, ternura. Por primera vez en su vida, alguien había pronunciado palabras que la elevaban en lugar de hundirla. Por primera vez, un hombre no la veía como una vergüenza ni como un castigo, sino como una mujer digna de respeto. Y en el reflejo de las llamas, en los ojos de Takoda, Isabela descubrió la chispa de un sentimiento que apenas comenzaba a nacer, pero que pronto crecería hasta convertirse en el amor que cambiaría su destino para siempre. El campamento respiraba calma bajo la luna. Las hogueras chisporroteaban suavemente y los niños ya dormían arropados junto a sus madres. El viento nocturno traía consigo el murmullo lejano del río y el crujir de las ramas secas. Isabela estaba sentada junto al fuego, con los brazos alrededor de sus rodillas, observando cómo las chispas se elevaban hacia el cielo estrellado. Habían pasado varias semanas desde que fue entregada a Takoda, y aunque al principio todo había sido miedo, vergüenza y desconfianza, poco a poco comenzó a descubrir un mundo distinto, un mundo donde las risas ya no eran cuchillos, sino compañía, y donde cada día encontraba un motivo nuevo para sentirse viva. Lo más sorprendente era la manera en que Takoda la trataba. No la miraba con burla, ni con condescendencia, ni con lástima. Sus ojos la observaban con respeto. Y en esos silencios que compartían, Isabela empezó a notar algo más, una ternura oculta en la dureza del guerrero. Una noche, mientras ella intentaba encender fuego y fracasaba por tercera vez, arrojó las piedras al suelo con frustración. «Nunca lo haré bien», murmuró con lágrimas en los ojos, convencida de que era inútil. Takoda se acercó en silencio, recogió las piedras y se sentó a su lado. Sin decir nada, tomó sus manos entre las suyas y le mostró el movimiento correcto. Su piel áspera rozó la de ella con suavidad, y en ese contacto hubo más enseñanza que en cualquier palabra. Cuando la chispa finalmente prendió, Isabela lo miró con los ojos brillantes. «¿Ves?», dijo él en su español rudimentario. «Puedes», Isabela sonrió. Esa palabra «puedes» fue como un bálsamo. Nadie jamás le había dicho algo así. Desde niña, lo único que había escuchado era lo que no podía hacer, lo que no sería jamás. En cambio, Takoda le mostraba cada día que ella era capaz, que tenía valor. Con el tiempo, empezó a reír más seguido. Descubrió que su cuerpo, al que tanto había odiado, podía trabajar la tierra, cargar leña, sostener niños en brazos y cantar junto a las mujeres sin sentir vergüenza. Y lo más inesperado de todo, empezó a notar la manera en que Takoda la miraba cuando creía que ella no lo veía. Era una mirada firme, pero no de juicio. Era la mirada de un hombre que encontraba en ella algo más profundo de lo que cualquiera podría ver. Un atardecer, mientras regresaban del río, un grupo de mujeres jóvenes pasó junto a ellos cuchicheando. Una de ellas, alta y delgada, comentó en voz baja:
¿Por qué la eligió a ella, teniendo tantas mejores? Isabela lo escuchó y sintió que la vieja herida volvía a abrirse. Bajó la cabeza como siempre hacía, pero antes de que el silencio la consumiera, Takoda se detuvo y habló con firmeza, lo suficiente para que todos escucharan. Porque sus manos son fuertes, porque su corazón es grande, porque ella no es como las demás. Isabela levantó la mirada, incrédula. Sus ojos se encontraron con los de él y por primera vez no tuvo miedo de lo que podía reflejar en ellos. Vio admiración, vio respeto y quizá algo más. Esa noche, mientras el campamento dormía, Isabela se quedó despierta contemplando el cielo. Su padre creyó condenarla, su pueblo la despreció, pero allí, en medio del desierto, un hombre que no conocía nada de su mundo le había dado lo que siempre le negaron: dignidad. El amor no llegó de golpe, como un trueno, sino como la brisa que acaricia suavemente antes de convertirse en viento. En cada gesto de Takoda, en cada palabra sencilla, en cada mirada, Isabela sentía nacer un fuego distinto, un fuego que no quemaba, sino que la reconstruía. Cuando él se sentó a su lado y le ofreció un trozo de pan de maíz recién hecho, no necesitó decir nada, bastó con que su mano rozara la de ella. En ese contacto, en esa chispa, ambos entendieron lo que las palabras aún no podían nombrar. Isabela ya no era la mujer humillada de la plaza, poco a poco estaba renaciendo, y lo hacía de la mano de un hombre que la veía como nadie la había visto jamás. El desierto amanecía con un cielo claro, pintado de tonos dorados y rosados que anunciaban un nuevo ciclo. El viento traía el murmullo lejano de los coyotes y el canto de las aves que se posaban en los cactus. Isabela salió de la choza y respiró hondo. Por primera vez, no sentía miedo al enfrentar un nuevo día. Habían pasado varias lunas desde que llegó al campamento Apache y ya no era la misma mujer que un día fue arrastrada por su padre hacia la humillación pública. Su rostro había cambiado, ya no se escondía tras el cabello, ya no bajaba la mirada. Sus ojos brillaban con una fuerza nueva, una que brotaba del respeto que había encontrado en Takoda y en aquella tribu que poco a poco empezó a verla como parte de ellos. Cada jornada Isabela descubría un nuevo pedazo de sí misma. Sus manos, antes temblorosas, ahora sabían encender el fuego y preparar pan de maíz. Sus brazos, antes débiles, podían cargar agua desde el río y sostener a los niños sin agotarse. Sus pasos, antes inseguros, la llevaban con firmeza por los senderos del desierto. Y en cada una de esas conquistas sentía que recuperaba algo que siempre le negaron: su dignidad. Pero lo más transformador no estaba en las tareas aprendidas, sino en lo que había florecido en su corazón. Takoda, el hombre al que la habían entregado como castigo, se convirtió en su refugio. Sus silencios ya no eran intimidantes, sino cálidos. Sus gestos sencillos, como ofrecerle un cuenco de agua o cubrirla con una manta cuando el frío azotaba la noche, eran declaraciones de un amor silencioso, profundo y real. Una noche, bajo un cielo repleto de estrellas, Takoda se acercó con un pequeño adorno de cuero entre las manos. Era una pieza trenzada con cuentas de hueso y plumas, un amuleto que los apaches reservaban solo para los vínculos más importantes. «Esto, para ti», dijo en su español entrecortado, colocando el objeto en sus manos. Isabela lo sostuvo con cuidado, con lágrimas en los ojos. Nunca en su vida alguien le había regalado algo que no fuera acompañado de burla o condescendencia. Ese pequeño objeto significaba más que todas las joyas que había tenido en su antigua casa. ¿Por qué yo?, preguntó con voz temblorosa, incapaz de contener el nudo en la garganta. Takoda la miró fijamente y respondió con serenidad: «Porque eres fuerte, porque tu corazón es grande, porque contigo soy completo». Isabela rompió en llanto,
pero no de tristeza, sino de alivio, de amor, de sentir que el destino al fin le devolvía lo que siempre le fue negado. Lo abrazó con toda la fuerza de su alma, y en ese gesto supo que ya no era la mujer despreciada, sino alguien amada, respetada y valor. El rumor de su padre y del pueblo que la humilló llegó hasta ella con el tiempo. Algunos decían que había muerto de rabia al saber que su hija vivía feliz entre los salvajes. Otros aseguraban que intentó borrar su memoria, como si nunca hubiera existido. Pero para Isabela esas voces ya no tenían peso. Había dejado atrás el dolor. El verdadero castigo, comprendió, no había sido para ella sino para su padre. Él creyó humillarla entregándola a un apache, pero sin saberlo, le había dado el regalo más grande, la oportunidad de ser amada de verdad. Con el paso de los años, Isabela fue recordada en la tribu no como la extranjera ni como la mujer obesa, sino como aquella que supo renacer. Una mujer que llegó rota y se levantó fuerte, que aprendió a amar su cuerpo, su vida y su destino. Y cada vez que el viento soplaba en las noches silenciosas del desierto, ella cerraba los ojos y sonreía, porque sabía que aunque el mundo la despreció, encontró en los brazos de un guerrero apache el hogar que siempre soñó.